El doctor Javier Serer es médico oncólogo, trabaja para la Clínica Valencia y junto a él hablaremos sobre el cáncer de cuello de útero, las definiciones a continuación y los principales factores. El cáncer de cuello de útero representa realmente un problema de salud pública, sobre todo a nivel de Latinoamérica. Es el cáncer originado en lo que es la entrada del útero por en sí mismo, digamos. Está asociado a múltiples factores. Los más importantes son la infección por el HPV, el tabaquismo, las múltiples parejas sexuales, la desnutrición, y se ha visto que se presenta sobre todo en por ahí clases sociales más bajas con poco acceso a los controles de salud, ¿no? Doctor, y si hablamos de principales manifestaciones, el principal síntoma es aquí donde el doctor hace hincapié en los controles. El síntoma más común es el sangrado, y sobre todo el sangrado posterior a la relación sexual. Es uno de los síntomas más comunes. Por eso es tan importante acudir a los controles con el ginecólogo de manera anual, porque el objetivo siempre es llegar al diagnóstico antes de que se presenten los síntomas, porque de esa manera siempre se pesquisa una etapa muy temprana que con procedimientos mínimamente invasivos podemos curar y controlar la enfermedad. En general, cuando ya se presenta con síntomas, normalmente estamos en presencia de una enfermedad localmente avanzada, así tiene muchas chances de curación, pero ya requiere por ahí de tratamientos que incluyen una cirugía más grande o bien tratamientos combinados de quimioterapia con radioterapia. Hay una buena noticia y es que el pronóstico es muy bueno siempre y cuando haya una detección precoz, un diagnóstico y por supuesto el control necesario para su tratamiento. El mensaje más importante es que el cáncer de cuello de útero, cuando se lo diagnostica en etapas tempranas, las tasas de curación son altísimas. Por eso es importante siempre reforzar el concepto de hacer los controles ginecológicos, que las pacientes no tengan miedo al diagnóstico, porque la realidad es que la mayoría de las pacientes, si están en un estadio localizado, las tasas de curación son realmente muy altas. En caso de que se requiera algún tratamiento por ahí de mayor complejidad, como puede ser tratamientos de radioterapia y quimioterapia concurrente, son tratamientos que con las técnicas de radioterapia que hoy tenemos y todo el tratamiento de soporte que existe para los pacientes que hacen quimioterapia, las tolerancias son muy buenas en los tratamientos. No está exento de complicaciones, pero la verdad es que podemos decir que la mayoría de los pacientes, y cuando digo la mayoría estoy hablando de más del 90% de los pacientes, completan sin ningún problema el tratamiento, con resultados realmente muy buenos. Cuando uno habla de cáncer, evidentemente genera algo en la persona a quien le están informando. Hablan de una sensación de miedo, de temor, ¿qué vendrá a futuro? Hablar de cáncer muchas veces lo asocian con la muerte, con algo que no tiene cura. Pero vamos a conocer a continuación la voz del profesional, cómo se trabaja emocionalmente con el paciente. Nosotros normalmente trabajamos en conjunto con un equipo de psico-oncología que está preparado para hacer un acompañamiento como corresponde, además del soporte emocional que recibe de parte del médico y el ginecólogo tratante, que es algo muy importante. Siempre apoyarse en lo que es un equipo multidisciplinario. Hoy por hoy la medicina dejó de ser algo en donde
estaba un médico y un paciente, sino que está alrededor del paciente un grupo de trabajo en donde en este caso está el psicólogo, el radioterapeuta, el oncólogo, el ginecólogo, es decir, y todos estamos en constante comunicación para darle el mejor soporte psicológico, emocional y médico también, ¿no? Profundicemos a continuación sobre la tarea del diagnóstico, donde el profesional puede certificar que se trata fehacientemente de un cáncer y en esta oportunidad de cuello de útero. Normalmente el diagnóstico de cáncer en cualquier situación, salvo casos muy excepcionales, es con una biopsia. La biopsia normalmente realizada por un médico ginecólogo que al momento de hacer la colposcopía o ante la presencia de un PAP sospechoso tiene que tomar una pequeña muestra. Eso es un tratamiento local, es algo molesto, pero tiene muy baja tasa de complicaciones. Donde se toma una pequeña muestra de la lesión sospechosa y se envía para el análisis por parte de un patólogo, que finalmente hace el diagnóstico definitivo. Hoy por hoy la mayoría de los cánceres de cuello de útero están asociados a la infección por HPV, pero lo que estamos viendo es una disminución en la incidencia de los cánceres asociados al cuello de útero. Esto tiene que ver con la vacunación que ahora ya es obligatoria, podríamos decir, para la mayoría de las mujeres. Eso ha reducido la incidencia del cáncer de cuello asociado a HPV. Sabemos que la mayoría de los cánceres de cuello de útero están asociados, hay un pequeño subgrupo que no, que tiene otros factores de riesgo, tiene otra etiología, y es uno de los avances más importantes que hemos tenido en cuanto a lo que es oncología en los últimos años. La vacunación del HPV de acá a largo plazo probablemente nos lleve a que esta patología se vea, por suerte, cada vez con menos frecuencia. Luego del diagnóstico hay que encarar un tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento posible para sortear este cáncer? Posteriormente de tener el diagnóstico, uno tiene que completar lo que se llama estadificación, que es para saber qué tan avanzada está la enfermedad. Más del 80% de los casos se presenta una enfermedad localizada, que es cuando la enfermedad está confinada a lo que es el cuello uterino. Después, con menos frecuencia, se ve que puede haber invasión de los órganos que están alrededor del cuello de útero y para eso hacemos estudios por imagen. Hoy por hoy, el estudio gold estándar que llamamos, que es el estudio de elección para hacer la estadificación del cáncer del cuello de útero, es la resonancia magnética. Es un estudio por imágenes que tiene cierta similitud con la tomografía. Es un poquito más molesto porque es más larga una resonancia, pero con la resonancia de abdomen y pelvis logramos estadificar al paciente. Lo que nos llamamos estadificar es hasta ver hasta dónde ha avanzado la enfermedad, y en base a esa estadificación es el tratamiento que se propone. Si es un tratamiento que puede hacerse con cirugía o si necesita de un tratamiento de quimio y radioterapia. Muchas veces, al momento de la estadificación, vemos que es un paciente que es candidato a una cirugía, pero después, con el resultado de la cirugía, vemos que es necesario además agregar la quimioterapia y la radioterapia. Eso depende de los hallazgos que hayan al momento de que el patólogo analiza la pieza quirúrgica. Doctor, luego de un tratamiento con estas características, ¿uno puede pensar en una cura ya definitiva o puede reaparecer el cáncer? Desde el punto de vista teórico, sí, las posibilidades de recaída están. Eso depende de qué tan avanzado estaba al momento del diagnóstico. Mientras más localizado, las probabilidades de que recaiga la enfermedad
luego de haber realizado el tratamiento local definitivo son menores, pero las probabilidades siempre están y por eso es que el paciente va a seguir con los controles médicos finalizado el tratamiento, sea cual fuese que haya correspondido, o cirugía más radioterapia, o cirugía más radioterapia y quimioterapia. Eso depende de... Pero el paciente siempre va a quedar en control. Los controles van a ser un poquito más seguidos en los primeros 2 años, cada 3 a 4 meses. Posterior entre el año 3 y el año 5 se van espaciando un poco más cada 6 meses y de ahí en más una vez por año, como cualquier paciente que no había sido diagnosticado. Pero sí es importante saber eso, ¿no? Que el paciente va a necesitar un control por muchos años, por lo menos por 10 años se recomienda, porque más allá de los 10 años es muy raro que la enfermedad vuelva y lo importante es, durante ese tiempo que hacemos los controles, si la enfermedad llega a aparecer, estar ahí para hacer lo que haya que hacer y aumentar las chances de curación de esa recaída. Ya en el final de este informe, el doctor Javier Serer con su mensaje, ¿se puede prevenir? Sí, se puede prevenir, siempre es muy importante la actividad física, no fumar, una dieta sana y equilibrada y hoy por hoy, lo que dije recién, la vacunación, que ya está incorporada en el calendario de vacunación. Esos son los recaudos que tenemos que tomar para tratar de prevenir la enfermedad. Y en el caso de que no lleguemos a prevenirla, saber que es muy importante que las mujeres tienen que hacer todos los años un control ginecológico. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos pesquisar esta enfermedad en las etapas más tempranas y no va a ser necesario muchas veces ni cirugía, ni quimioterapia, ni radioterapia, simplemente un procedimiento mínimamente invasivo para sacar esta lesión preneoplásica que nosotros llamamos y solamente controlarla. Primera pausa en nuestro programa como